Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Monsalve Rodríguez, soy estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. El día de hoy les vengo a hablar de la separación de cuerpos. ¿Qué es la separación de cuerpos? Es la institución mediante la cual, sin extinguirse el vínculo matrimonial, se suspende la vida en común de los casados. Es así como la separación de cuerpos decretada judicialmente solo extingue las obligaciones surgidas de la comunidad doméstica y especialmente la de cohabitar o lo que es lo mismo, no permitirle al otro relaciones sexuales. La separación de cuerpos es un modo incompleto de separación jurídica de los esposos porque dispensa a los esposos solamente de una parte de los deberes del matrimonio, esencialmente de la obligación de vivir juntos. Causales de la separación de cuerpos. Es el artículo 165 del Código Civil el que establece que hay lugar a la separación de cuerpos en los siguientes casos. Primero, en los contemplados en el artículo 154 del Código Civil, que son las causales de divorcio, y segundo, por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestando su intención ante el juez competente. Se ha de tener en cuenta que el divorcio y la separación de cuerpos, tanto por su naturaleza jurídica como por los efectos que ellos producen, corresponden a dos instituciones diferentes. Mientras el primero conduce a la disolución del vínculo matrimonial, la separación apenas sí suspende la vida en común de los casados, pero nunca disuelve el matrimonio. Las modalidades para el decreto de la separación de cuerpos son: separación de cuerpos en forma contenciosa. Cuando se alegue una cualquiera de las causales de divorcio en procura de la separación de cuerpos, deberá tramitarse por la vía del proceso verbal y se haya legitimado en la causa para solicitarla el cónyuge inocente, es decir, aquel que no ha dado lugar a los hechos que la motivan y dentro de los términos de caducidad establecidos para el divorcio. La separación de cuerpos por mutuo consentimiento es, ahora bien, en cuanto hace la separación de cuerpos de mutuo acuerdo, el legislador en el artículo 166 del ordenamiento civil, el cual fue modificado por el artículo 16 de la Ley Primera de 1976, dispone que el juez, para decretar la separación de cuerpos, no estará sujeto a las restricciones del artículo 155 del Código Civil. Por lo tanto, los cónyuges, al expresar su mutuo consentimiento en la separación, indicarán el estado en que queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal, y en este caso, la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado el término de la separación temporal, se presumirá que ha habido reconciliación, pero los casados podrán declarar ante el juez que la tornan definitiva o que amplían su vigencia. Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo consenso de los cónyuges, es necesario que éstos la soliciten por escrito al juez competente, determinando en la demanda la manera como atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de la crianza, educación y establecimiento de los hijos, y si fuera el caso, el consentimiento de cada cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, responderán solidariamente ante terceros y entre sí en la forma acordada por ellos. El juez podrá objetar el acuerdo de los cónyuges en interés de los hijos, previo concepto del Ministerio Público. Es pertinente precisar que el artículo 15 de la Ley Primera de 1976, que reformó el artículo 165 del Código Civil, autorizó a cualquiera de los cónyuges para demandar la separación de cuerpos por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 154 del Código Civil, incluida la causal de mutuo consentimiento de los cónyuges de conformidad con el numeral 9 del citado artículo. A su turno, el artículo 27 de la Ley 446 de 1998 prevé que los procesos de divorcio, separación de cuerpos o de bienes por mutuo consentimiento de matrimonios que surtan efectos civiles se adelantarán por el trámite de jurisdicción voluntaria sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los notarios, en los cuales de familia en materia de conciliación extrajudicial, el artículo 31 de la Ley 640 de 2001
dispone que la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores de familia y los comisarios de familia, los delegados regionales o seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2249-22 del decreto 1069 del 2015, tratándose de la separación de cuerpos, la conciliación extrajudicial podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios. ¿Cuáles son los efectos de la separación de cuerpos? Fue el mismo legislador el que en el artículo 167 del Código Civil dispuso que los efectos de la separación de cuerpos son los siguientes. Primero, la separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados. También disuelve la sociedad conyugal, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente. En este orden de ideas, se agrupan estos efectos en tres grandes aspectos, a saber, en cuanto a los cónyuges, en cuanto a los hijos y en cuanto a los patrimonios, como a continuación se procede a describir. ¿Cuáles son los efectos en cuanto a los cónyuges? La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, por lo que en su efecto más importante entre los cónyuges es el de suspender la vida en común. Tal suspensión conlleva a su vez la cesación temporal de la obligación de cohabitar, ya que los cónyuges no están juntos obligados a seguir viviendo juntos, pudiendo cada uno fijar su domicilio personal, así sea en el extranjero, por lo que es claro que todas las otras obligaciones emanadas del matrimonio permanecen incólumes. Es así como los cónyuges continuarán obligados a socorrerse, a guardarse fe, tanto así que atentar contra estos deberes, sobre pretexto de estar separados de cuerpos, no impide el decreto del divorcio, cuya demanda podría ser instaurada por el cónyuge inocente. En este orden de ideas, los separados, no obstante la sentencia que ordena la suspensión de su vida en común, siguen siendo cónyuges. El vínculo que los ata sigue sin soltarse, porque el efecto de la separación de cuerpos en ningún caso es romper el lazo matrimonial. Los efectos en cuanto a los hijos es cuando el juez, en la sentencia que decreta la separación de cuerpos, decidirá poner a los hijos menores de edad al cuidado de uno de los cónyuges, o de uno y otro o de otra persona, atendiendo a su edad, sexo y causa probada de la separación. También el juez decidirá la proporción en que los cónyuges contribuirán a los gastos de su crianza, educación y establecimiento, todo con fundamento en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil. Los padres continuarán obligados al pago de alimentos, así se trate de hijos mayores de edad, cuando por el hecho de estar estudiando o por un impedimento corporal o mental se hayan imposibilitados para subsistir de su propio trabajo. Los efectos en cuanto al patrimonio, desde este punto de vista, el efecto más importante es el que por regla general la sentencia de separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal surgida por el matrimonio de que se trata. Para que ésta subsista, en tal evento se requiere que la separación se demande de común acuerdo, de forma temporal, y que en el escrito de la demanda se manifieste el deseo de mantenerla vigente. De otra manera, el decreto de la separación de cuerpos conllevará por obra de la ley la disolución de la sociedad conyugal, sin necesidad de petición expresa al respecto. El registro de la sentencia de separación de cuerpos se debe realizar de la providencia que decrete la separación de cuerpos en el folio de registro civil de matrimonio. A su vez, se ha de tener en cuenta que el artículo 13 del decreto 1873 de 1971
dispone que el juez dicte una sentencia de esta naturaleza, la cual deberá ordenar su suscripción e inscripción en el registro civil correspondiente, por afectar el estado civil y para que aquella haga fe y para que surta efecto frente a terceros, lo que solo será desde la fecha del registro de la inscripción. La terminación de la separación de cuerpos, esa se da cuando puede desaparecer y se presentan cualquiera de los cónyuges de los siguientes eventos: la reconciliación, el divorcio y la muerte, y en estos dos últimos casos se extingue el vínculo matrimonial, por así disponerlo el artículo 152 del Código Civil. En conclusión, la separación de cuerpos es la institución mediante la cual suspende la vida en común de los casados sin extinguirse el vínculo matrimonial. Puede llegarse a ella mediante sentencia judicial o por mutuo consentimiento ante la autoridad competente. Desde la inscripción en el registro civil de matrimonio, la separación de cuerpos produce los siguientes efectos. Primero, sin extinguirse el vínculo matrimonial, autoriza a los cónyuges para que no den cumplimiento al deber de cohabitación propio del matrimonio, así como también a la obligación de presentarse o prestarse ayuda física y espiritual. Suspende la vida en común de los casados y disuelve la sociedad conyugal, salvo que los cónyuges de común acuerdo, cuando la separación sea temporal, manifiesten el deseo de mantenerla vigente. Conserva también el conjunto de derechos y obligaciones de los cónyuges hacia los hijos menores de edad. Debe decidirse sobre la custodia, el cuidado personal de los hijos menores de edad y sobre el ejercicio de la patria potestad, y debe establecerse la cuota con la cual los padres contribuirán, entre otros gastos, para su crianza, salud, recreación, alimentación, educación, comunicación y